¿Qué es el análisis del gasto? Ya lo habíamos visto, ¿no? Habíamos comentado de que es la etapa previa a lo que es un proyecto, o la etapa inicial de un proyecto de abastecimiento estratégico. Es importante de que podamos hacer este diagnóstico, no solo cuando se quiera encarar un proyecto de abastecimiento estratégico, sino que también el análisis del gasto de la compañía es algo que debería tomarse como una práctica sistemática y que se haga de manera anual en la medida de lo posible para poder entender y de alguna manera ir manteniendo un historial de cómo se va gastando la compañía, cuáles son las empresas a las que más se les está pagando, cuáles son los servicios más importantes, etcétera, etcétera. Básicamente esto lo que nos permite es tener mucha mayor visibilidad. Por lo tanto, vamos de alguna manera ahora a hacer una pequeña introducción de lo que es el análisis del gasto, independientemente de que ya lo hemos estado mencionando en las láminas anteriores también. La definición es aplicación práctica y sistemática de un proceso que permite tomar las mejores decisiones de cara a la ejecución del gasto de la empresa, ¿no? Esa vendría a ser la definición de lo que veníamos contextualizando recién. ¿Cuáles son de alguna manera, los resultados que se pueden obtener llevando adelante un proyecto de este tipo? Bueno, el entendimiento de la situación actual del gasto de la empresa, el grado de madurez, el grado de madurez del gasto de la empresa, el grado de madurez del área de compras, lograr identificar oportunidades para la gestión de categorías, el poder hacer una planificación de los esfuerzos necesarios para la ejecución del gasto, de alguna manera entender cómo estamos gastando, poder trabajar en un plan de compras, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos de alguna manera poder planificar el esfuerzo de nuestros recursos para poder ejecutar a lo largo del año el gasto de la empresa. Identificar oportunidades para el negocio, que no es lo mismo que las oportunidades de la gestión de categorías. Esto ya va un poco más allá. Es importante no solamente pensar en cuáles son los beneficios los beneficios de una categoría que impactan directamente sobre mi área, sino también las oportunidades que eso tiene para toda la empresa, para toda la cadena de abastecimiento y para toda la compañía. Y por último, elaborar un plan de trabajo. Un plan de trabajo básicamente es un plan de compras, es una planificación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una distribución del gasto. Esta distribución puede ser teniendo en cuenta diferentes criterios. Nosotros aquí hemos identificado los principales, que son, por ejemplo, el estructural, entender de alguna manera cuál es el área o el departamento dentro de la empresa que más gasta, que menos gasta, el territorial, ¿tá? De alguna manera poder entender dentro de un país, por ejemplo, dónde se concentra la mayor parte del gasto, si en la región metropolitana o en algún estado en particular o en alguna ciudad en particular. Los proveedores, de alguna manera también tenemos que lograr esa segmentación o esa distribución de acuerdo a ver cuáles son los proveedores a los que más se les paga y a los que menos se les paga. De alguna manera poder entender también si esos proveedores son locales, son regionales o son globales. También poder hacer una distribución respecto de lo que es la categoría, o sea, ver si la categoría más importante es servicios generales o tecnología, marketing. Bueno, eso también es muy importante para nosotros poder entenderlo. Las gráficas que están en la parte inferior son simplemente orientativas, son ejemplos, por lo tanto, eso de alguna manera lo que mostramos ahí es cómo, una vez que logramos hacer esa distribución, cómo lo podemos plasmar en una gráfica. Una vez que ya tenemos hecha la distribución del gasto, lo que es importante para nosotros es poder entender que del 100% del gasto está dentro de nuestro alcance y que está fuera de nuestro alcance. Y acá vamos a empezar a entrar en algunos conceptos
como pueden ser, por ejemplo, el negociable, no negociable, perímetro, no perímetro, y que lo vamos a ir comentando ahora. En la primera gráfica, o en la gráfica de la izquierda, podemos ver justamente el gasto, el 100% del gasto, donde en tres colores podemos ver justamente en la parte superior lo que está fuera del alcance de las compras, o sea, lo que le vamos a empezar a llamar no negociable. Para poder entender qué es no negociable, no negociables son todas aquellas categorías en las cuales justamente, como dice la palabra, no puedo negociar. Y como para que se entienda mejor esto, bueno, vamos a citar algunos ejemplos. Nóminas. O sea, no podemos negociar la nómina de los empleados. A lo sumo, cada empleado con su empleador va a negociar su salario, pero eso no lo puede hacer el área de compras. Impuestos, donaciones, suscripciones, como una cuarta podríamos nombrar, multas. Digo, hay una serie de gastos que obviamente recaen sobre la empresa que no son negociables. Y por lo tanto, esos gastos, que normalmente van a representar alrededor de un 20% del gasto total, van a quedar fuera de la compañía. O mejor dicho, perdón, fuera del alcance de las negociaciones. Luego tenemos los otros dos colores, que son como el color del centro y el color que está más, como un color más anaranjado, que es el que está en la parte inferior, que son gastos que están dentro de nuestro alcance. Sin embargo, ¿por qué lo separamos en colores? ¿Por qué decimos que uno está dentro de nuestro alcance, pero está fuera de control, y el otro está bajo control? Bien, la realidad que aquí lo que hay que entender son varios temas. Por ejemplo, hay categorías que a lo largo de los años se van negociando y van alcanzando un cierto nivel de madurez. Esas categorías que ya en las cuales hemos logrado alcanzar un precio óptimo, una calidad óptima, y hemos hecho un trabajo fantástico en el cual ya no encontramos mucho más para hacer. Son categorías que están muy maduras y que por lo tanto podríamos nosotros en un plan de compras decir, bueno, esta categoría es negociable, pero podemos dejarla por fuera o no negociarla, y por lo tanto la definiríamos como una categoría que está bajo control. Sin embargo, una categoría que lleva 5 años o 6 años o 10 años sin pasar por una licitación, una categoría donde los últimos 10 años se le ha estado dando continuidad al contrato actual con un proveedor que viene trabajando hace muchos años, donde no sabemos exactamente si nos está cobrando bien o mal. Esa categoría es una categoría que podríamos pensar que está fuera de control. Por lo tanto, esa categoría, además de ser negociable, es una categoría que podríamos indicarla que está dentro de nuestro perímetro de compras. Al mismo tiempo, también tenemos otros ejemplos que luego lo vamos a ver en la lámina siguiente, qué cosas deberíamos nosotros analizar para entender si una categoría negociable es perímetro o no es perímetro de compras. Pero básicamente, como para ponerlo en contexto, eso, lo que comentábamos recién, o sea, todo lo que está de alguna manera fuera de control, nosotros deberíamos poner el foco en esas categorías y negociarlas, y todo lo que está bajo control, nosotros de alguna manera deberíamos dejarlo como no perímetro de compras. El primer punto es, bueno, entender si una categoría, si el volumen de una categoría es rentable versus la ejecución de un proyecto de Strategic Sourcing. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tenemos que de alguna manera entender es si el costo de ejecutar esa categoría, el costo para gestionar esa categoría, es mayor o menor al potencial ahorro que tiene esa categoría. Ese es uno de los puntos importantes. Si el costo de ejecutarla es mayor al potencial ahorro, es una categoría que tranquilamente podría dejarse afuera del perímetro. El segundo punto dice, existe un contrato vigente.
básicamente acá lo importante es, hay categorías que tienen contratos vigentes que en la mayoría de los casos todas tienen una cláusula de salida, pero lo importante acá es entender qué es lo que dice esa cláusula de salida y si esa cláusula de salida tiene asociada penalizaciones. Entonces, si la penalización por salirme de un contrato es más grande que el ahorro potencial que tiene esa categoría al gestionarla, entonces en ese caso lo recomendable sería también ponerlo como no perímetro y esperar quizá a que ese contrato esté próximo a finalizar y podamos de alguna manera salir sin tener que pagar una penalización y poder gestionar esa categoría en otro momento. Esa sería como la recomendación. El tercer punto es el caso en el que la salida de un proveedor actual, o sea, cuando se trata de que probablemente el proveedor que actualmente nos viene prestando un servicio vaya a salir y vaya a ingresar un nuevo proveedor, lo que hay que analizar ahí es justamente ese costo, lo que llamamos costo de cambio. Normalmente cuando hay un cambio de proveedores, siempre hay un gasto asociado, ya sea porque hay una curva de aprendizaje para ese nuevo proveedor y que eso obviamente genera un costo, etcétera, etcétera. Y todos esos costos, lo que tenemos que tratar de entender es si esos costos sumados son mayores o menores al potencial ahorro que se obtendría con el nuevo proveedor. Entonces, si el costo de cambio es mayor al potencial ahorro por el ingreso de un nuevo proveedor, lo recomendable también sería que la categoría, que esa categoría que es negociable quede fuera del perímetro de compras. Y el último punto, y no menor, son las decisiones internas. En algunos casos hay categorías que son negociables y que realmente tienen, que el hecho de negociarlas tendría un impacto altísimo para la compañía, pero la empresa decide por el motivo que fuere que esa categoría no se negocie y por lo tanto nosotros también deberíamos ponerla como no perímetro de compras. Hasta ahí de alguna manera ya hemos hecho dos análisis. Un poco hemos logrado hacer una distribución de todo el gasto y como segundo análisis ya hemos entendido, bueno, a ver, del 100% de nuestro gasto, qué porcentaje es negociable, qué porcentaje no es negociable y de lo que es negociable, qué parte o qué porcentaje es perímetro de compras y qué dejaríamos fuera del perímetro de compras. Desde ya que, bueno, cualquier duda, consulta, estamos a entera disposición y, bueno, agradecerles por su tiempo.